inventario. Soy Damián y no escribo esto para que me crean, sino para que se entienda por qué no soporto entrar a pasillos de juguetes. Tengo 35 años, pero lo que voy a contar pasó en 2001, en Monterrey, colonia industrial. En ese tiempo vivíamos en un departamento con paredes finas y piso cerámico que tronaba al pisarlo descalzo. Mi mamá trabajaba en un taller de costura y yo me quedaba por las tardes con mi tía Rosa, dueña de una casa de empeño sobre la avenida Félix U. Gómez. Allí, entre vitrinas de radios viejos y relojes detenidos, apareció el inventario que arruinó mis noches. Lo trajo un chofer de bodega en una camioneta con lonas húmedas. Había habido una inundación en un local clausurado del centro, y lo que salvó la aseguradora lo remataron por lote. Mi tía lo compró barato. Eran cajas grandes, olor a cartón mojado, a tinte de tela derramada. Adentro venían juguetes, una caja musical de lata con manivela, un tren de hojalata con pistas en herradura, un teléfono de plástico que arrastraba un cordel, un muñeco articulado con ojos que se cerraban al inclinarlo. No eran nuevos, tenían cintas de regalo todavía pegadas, cartoncillos con nombres escritos con pluma. «Esto se vende rápido», dijo mi tía, acomodándolos en estantes de madera al fondo, lejos de los relojes. Yo me quedaba allí haciendo la tarea. Me gustaba la casa de empeño porque parecía museo, todo tenía pasado, todo había sido de alguien, y yo me inventaba vidas para cada cosa. Ese mismo día mi tía me regaló el tren, para que te entretengas y no andes hurgando. Lo llevé al departamento con permiso de mi mamá. Lo limpié, armé las vías en la sala y estuve girando la llavecita, viendo cómo el tren daba vueltas con ese clic insistente, como de dientes rozando metal. Las cosas extrañas empezaron de forma tonta. Al despertar, el tren no estaba donde lo dejé, lo hallé a 1 metro, con la locomotora mirando a la puerta del baño. El teléfono de juguete, que me había traído también, apareció en la cocina, con el cordel tensado hacia el fregadero. Yo estaba seguro de no haberlo movido. Mi mamá decía que recogiera y dejara de hacer desorden. Detalles. Cosas de niño. Hice caso un par de días, hasta que una madrugada oí la caja musical sonar por sí sola. Era esa melodía mínima y redonda de los juguetes con manivela, pero marcada con un temblor raro, como si hubiera arena en el mecanismo. El sonido venía de la sala. Salí descalzo. La luz de la calle se filtraba por las persianas y en el reflejo del televisor apagado alcancé a ver la caja en el suelo, girando sobre sí misma a tirones. Me agaché a recogerla y noté que la manivela estaba inmóvil. Apreté el oído. La música no era uniforme. Entre compases, parecía una respiración ahogada. Desde ese día, el inventario se volvió un habitante. No se movía frente a mí, pero dejaba marcas, huellas de ruedas en el polvo del mueble, pequeñas rayaduras nuevas en la pared a la altura de mis rodillas, manchas de agua en patrones circulares alrededor de la caja musical. Me asusté, luego me enojé. Guardé todo en el closet y le eché llave con una liga amarrada al seguro. Me dormí con la certeza de que se quedaría ahí. A las 3:15, el closet crujió. No fue un golpe, fue el quejido de madera cuando cede. Me incorporé. La liga seguía puesta. Detrás de la puerta, algo golpeaba suave, constante, como si un dedo diminuto tocara la chapa desde dentro. Estiré la mano, la retiré, la volví a estirar. El golpecito paró. Me quedé escuchando mi propia respiración rebotando en las paredes. Entonces empezó la música, muy baja, justo detrás de la puerta. Di un paso atrás, 2, con la espalda hasta chocar contra la cama. La manivela no giraba sola, lo supe, aunque la puerta siguiera cerrada, había una intención, un compás breve, un intento torpe de llamar. A la mañana siguiente, llevé todo de vuelta a la casa de empeño. Le dije a mi tía que no me gustaba, que el tren se descarrilaba y el teléfono estaba feo. Ella, sin preguntar demasiado,
se los quedó. Los puso de nuevo en el estante, junto a otros juguetes que no recordaba haber visto, un caballito de madera con ruedas, un carillón de cuna con nubecitas, un peluche con un parche en el ojo. Minucia de mercancía barata. Esa tarde me mandaron por tortillas. Al volver, escuché llorar a un bebé en la trastienda. No había clientes. Mi tía estaba en la caja contando monedas. El llanto era intermitente, áspero, como los jadeos del mecanismo en la caja musical, pero con más arrastre, más peso humano. Me acerqué al pasillo de los estantes y sentí el olor a tela húmeda, a leche cortada, a algo viejo que se reactivó con el calor. El caballito de madera estaba torcido, las ruedas marcadas en el polvo. El carillón colgaba de un clavo y temblaba apenas, sin corriente de aire. Mi tía me alcanzó y me jaló del brazo, enojada, como si yo fuera el que hacía ruido. Me mandó a la calle otra vez. Desde la puerta vi que cerró la cortina a la mitad. Me quedé afuera con las tortillas enfriándose hasta que mi mamá pasó por mí. Todo habría acabado en curiosidad si no fuera por lo de esa noche. En el departamento, me acosté con la tele prendida sin volumen. A la 1:00 el llanto empezó, ahora claro, como adentro de mi cuarto. No venía del closet, venía de abajo de la cama. Me quedé helado mirando la sombra bajo el colchón. No me atreví a prender la luz. El llanto paró de golpe y se volvió un gruñido pequeñito, un esfuerzo. Luego se oyó el traqueteo del tren contra el duela, el giro seco de la manivela raspando metal, el arrastre del cordel del teléfono rozando con las patas de la cama. No sé cuánto duró. Sé que me quedé con el brazo entumido de tenerlo pegado al cuerpo. Al amanecer, con el primer ruido de los camiones, me asomé. No había nada. Salí al pasillo del edificio en chanclas. El vecino del 3 gritó una grosería. Su puerta tenía marcas de ruedas como de juguete, subiendo, bajando, confundiéndose en remolinos. Esa mañana, mi mamá me preguntó si había jugado en la noche. Negué. Me recordó, con una frialdad que no le conocía, que esa semana se cumplían años de algo que yo no recordaba porque no me tocó. No dije nada. Tampoco ella. Al mediodía, regresé a la casa de empeño llamando a mi tía desde la puerta. Nadie contestó. La cortina estaba cerrada a la mitad, como el día anterior. Me metí por abajo, raspándome los codos. El local estaba a oscuras, pero entraba una lengua de luz por el tragaluz del fondo. Tía, dije, con la voz quebrada. No hubo respuesta, pero la música sonó, bajita y pareja, como un hilo extendiéndose, y luego el repiqueteo ligero del caballito de madera. El carillón giró sin aire, y por un segundo vi, reflejado en la vitrina de los radios, algo que no debería haber visto, un bulto pequeño en el suelo detrás del mostrador, apenas delineado, como un bebé dormido envuelto en un trapo. Cuando parpadeé, ya no estaba. Caminé hacia el estante de juguetes porque no supe hacer otra cosa. La caja musical de lata estaba abierta, las tripas a la vista, el peine de metal vibrando. Debajo del estante, como acomodado con cuidado, el tren. El teléfono de plástico tenía el cordel metido bajo sí mismo, como si alguien lo hubiera mordido y empujado. Y en el rincón, casi pegado a la pared, el peluche con el parche en el ojo miraba al tragaluz. Había humedad en el piso, círculos de agua alrededor de las ruedas del caballito. Era agua limpia, no charcos de drenaje ni filtraciones. Me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ruido. Me limpié con la camiseta y di un paso más. Entonces, detrás del mostrador, escuché el suspiro de mi tía. La encontré sentada en el suelo, pálida, con el teléfono de verdad en la mano. No me dijo nada. Me miró como si yo fuera parte de lo ocurrido. Señaló con el mentón hacia el estante. El muñeco articulado ya no estaba. Se lo llevaron, alcanzó a decir, sin voz. A alguien. No entendí.
De camino al departamento, cruzando la avenida bajo un sol que hacía vibrar el asfalto, mi tía me explicó lo que pudo. Años antes de que yo naciera, mi mamá había perdido un bebé. Era una historia guardada como la vajilla buena. Lo que no me dijo, porque quizá no quería creerlo, es que esos juguetes no habían llegado por azar. Eran parte de un traspaso de mercancía de una tienda que había cerrado después de un incendio menor en la zona de bebés. Las cosas se rescataron con prisa. Mi tía los compró porque eran baratos. Nadie los reclamó. Llegué al departamento y tiré el tren por la ventana de la lavandería. Cayó en el patio del vecino y al rato oí que lo pateaban hacia la calle. El teléfono de juguete lo partí con un martillito que guardábamos para colgar cuadros. La caja musical la dejé en la bolsa de basura. Esa noche dormí mejor, con la certeza precaria de quien cree haber cortado un hilo. A los 2 días, mi mamá me llevó a misa sin avisar. En la salida, una señora le detuvo la mano y le dijo que se acordara de la que no llegó, que no se hacía así. Mi mamá negó con la cabeza, pero le temblaba la boca. En casa, abrió el cajón del buró y sacó una bolsita con un brazalete de hospital del tamaño de 2 dedos. Tenía un nombre incompleto y una fecha apenas legible por la tinta corrida. Me pidió que me fuera a mi cuarto. Obedecí. Desde detrás de la puerta, escuché que lloraba como si alguien más la estuviera acompañando. No era el llanto de un bebé. Era el de una mujer que se había quedado con los brazos en el aire. En años, nadie volvió a mencionar el tema. La casa de empeño cambió de giro. Mi tía dejó los estantes y se puso a vender dulces. En el departamento, el suelo fue reemplazado y las paredes repintadas. Aún así, a veces, cuando la madrugada está en su parte más hueca, me despierta una música sencilla, como si una manivela girara desde muy lejos, interrumpida por una respiración breve. No me levanto. No investigo. He aprendido que hay inventarios que no se cierran aunque uno lo quiera, y nombres que no se terminan de escribir. Lo cuento aquí no para exorcizarlo, sino para dejar constancia. Si alguna vez compran un juguete que huele a tela vieja y a agua limpia, revisen si no trae adherido un hilo que no se ve, una historia que no les corresponde. Hay cosas que se venden por lote, pero no se recompran con dinero. Y aunque uno las rompa a martillazos o las tire a la calle, el inventario sigue haciendo números desde el fondo de la casa, moviendo ruedas y girando manivelas, esperando a que alguien vuelva a contarlo. Lote 23, JL. En 1998 yo trabajaba como auxiliar de inventarios nocturnos en una tienda departamental de Guadalajara, en la zona de Plaza del Sol. Mi turno comenzaba cuando el último cliente ya había salido y el personal de cajas terminaba el arqueo. Teníamos radio Motorola, bitácora firmada y un recorrido de cierre que se repetía como plegaria, candados en la reja de servicio, sellos en puertas de emergencia, luces a 30% en piso de venta, cámaras en monitor con la franja gris de estática a veces, como si la madrugada respirara adentro del tubo de rayos catódicos. Esa noche, un jueves de junio, nos quedamos pocos. Yo en inventario, un encargado de mantenimiento y el guardia de siempre, Vega, un hombre serio, de bigote fino, que escribía su turno con letra de escuela. Mantuve las manos ocupadas para no fijarme en lo que el cansancio insiste en enseñarte, sombras que parecen pasar detrás de un exhibidor, un reflejo que oscila en el acrílico, los muñecos mirándote desde estantes con sonrisa moldeada. A esa hora, los pasillos son rectas interminables y los juguetes, tantos, apretados como si también esperaran una orden. En el almacén de juguetería me esperaba un pendiente. Un lote rezagado de muñecas recién llegado esa semana desde un distribuidor de Ciudad de México. Venían con etiqueta de control, lote 23 JL. El sistema registraba 36 piezas. En piso de venta habían colocado solo 4.
El resto, en cajas de cartón con grapas y cinta transparente apiladas contra la pared. El coordinador me dejó una nota a mano, verificar conteo. 2 cajas con peso irregular. Tengo un método. Escáner en mano, repito códigos, anoto diferencias, palpo las cajas para comprobar integridad. La primera me dio 13 cifras exactas. La segunda, una desviación de 2. La tercera vibró con un crujido incómodo, como si el plástico interno recuperara forma después de haber estado apretado. No era nada. Me lo dije sin convicción. A las 3 de la mañana uno le otorga significados a sonidos que a mediodía ni siquiera existen. Vega pasó a saludar por radio. Dijo piso bien y yo respondí copiado. Al colgar, escuché lo que pensé que era el plástico de burbuja rompiéndose, seguido de un golpe leve sobre cartón. Me detuve. Otro sonido, un tac-tac-tac leve, como uñas o ruedas pequeñas. Miré hacia el pasillo del piso de venta. La luz en modo ahorro hacía que los bordes se vieran más densos. Caminé con calma, porque así se camina cuando te sientes observado y no quieres concederle prisa a lo que te mira. El pasillo de juguetería tenía un orden que yo conocía de memoria. Peluches al fondo, juegos de mesa a la izquierda, muñecas y accesorios en la derecha, sobre un mueble de melamina blanca. En el frente, la isla de demostración con microondas de juguete y cajas de té hechas para manos diminutas. Un póster con una niña de vestido rosa sonriendo había sido colocado esa tarde. En la foto, la muñeca llevaba el mismo vestido. Lote 23 JL. El vestido era un rosa antiguo, con encaje en el cuello, como de 15 años, pero en chiquito. A la altura de los ojos de un adulto, la sonrisa quedaba a la mitad del pecho, así que tenías que inclinarte para verla de frente. Lo supe desde el primer momento, esas muñecas no eran bonitas, solo eran precisas. Y lo preciso a veces asusta más. El monitor de CCTV junto a la puerta trasera hacía un murmullo constante. Cuando me acerqué, vi el mosaico de cámaras en blanco y negro. En la esquina superior derecha, la cámara del pasillo 5, justo frente a las muñecas, mostraba un leve temblor de imagen. Un insecto, me dije. Un ventilador vibrando. No era nada. Grabé en mi cabeza la frase como si me la dictara alguien que no era yo. Volví a la estiba de cajas. Coloqué la tercera en el diablito, con cuidado de no romper grapas. En ese momento se escuchó una risa de niña. Fue corta, traviesa, sin eco. No era mecánica. No era una caja de voz barata con pilas gastadas. Me quedé quieto, el diablito frente a mí, las manos sobre la caja. A veces, la línea entre aceptar que algo pasa y negarlo se mide en un solo parpadeo. Yo no parpadeé. Respiré y conté hasta 5. Escuché, entonces sí, pasos de algo pequeño tropezando con plástico, la vibración en el mueble de melamina, un golpecito seco. Llamé a Vega por radio. Le dije que quizá alguien se había quedado adentro, algún niño escondido. Él contestó que iba para allá, que desde su recorrido había visto por un segundo movimiento en la pantalla de pasillo 5, pero que tal vez era la estática. Nos encontramos a mitad de juguetería. No dijimos casi nada. Él se persignó sin disimulo. Yo hice el gesto de vamos. Recorrimos el pasillo, levantando rebordes, empujando con el pie cajas ligeras. No había nadie. Nadie. Pero la sensación de que algo se nos escabullía delante seguía ahí, como el sonido que deja una televisión encendida en el cuarto de al lado. Me acerqué al exhibidor de las muñecas del lote. La cuarta, colocada esa tarde, estaba desalineada con respecto a las otras 3. El cabello sintético le caía sobre el hombro derecho, y el vestido tenía una arruga en el pecho, como si hubiese sido cogida por el torso con apuro. Le corregí el vestido, no por cariño sino por protocolo. Vega,
Serio, apuntó con la lámpara a la unión del cuello con el cuerpo. El plástico ahí tenía una línea muy limpia, poco usual. Demasiado nítida. Dijo apenas y siguió con su recorrido de ojos. Volví al almacén. La tercera caja seguía en el diablito. En la cubierta, entre las grapas, se asomaba un hilito rosa. No estaba ahí antes. Lo tiré con la uña. Era un trocito de encaje. Igual al del cuellito de la muñeca. Noté entonces 3 arañazos pequeños, paralelos, marcados en cartón, del tamaño de uñas de criatura de juguete. Me dije que alguna grapa suelta, que cualquier cosa, que el cartón a veces miente. No quería pensar más. Escaneé otra vez. El lector marcó error. Lo reinicié. Marcó código inexistente. Revisé la caja, el sticker del código de barras no correspondía al inventario de juguetería, sino a uno genérico de promoción. Tomé el cúter, respiré y corté el primer costado de la caja. Un olor a plástico dulce salió como un suspiro caliente. Dentro, había 2 muñecas en vez de una, envueltas en papel tisú y, entre ambas, una bolsita de perlas de sílica. No era raro que duplicaran por error. Lo raro fue que el plástico de una de ellas estaba ligeramente abierto en el cuello, como si la tuvieran a medio ensamblar. Y que en la parte interna de la caja, en tinta de sello, alguien había estampado una carita redonda con 2 líneas por ojos. Una carita infantil, repetida varias veces, en diagonal, como si una mano nerviosa la hubiera presionado una y otra vez. El radio crepitó. Vega, en voz baja, dijo que por favor verificara el piso otra vez. Que había escuchado otra risa, esta más cerca, a la altura de la isla de demostración. Crucé el umbral con la caja a medio abrir, sin soltar el cúter. Al salir al pasillo, la línea de muñecas estaba distinta. 3 miraban al frente. La cuarta, la del vestido con la arruga corregida, estaba con la cabeza girada hacia la derecha, viéndome. Me obligué a pensar en la gravedad, en el centro de masa, en que quizá la base de plástico estaba mal nivelada. Alargué la mano para girarle la cara al frente. El plástico crujió y regresó. Sentí el clic del mecanismo interno, una resistencia viva, no eléctrica, una cosa como tendones plásticos. Entonces se oyó algo que aún hoy me pesa escribir. Pasitos. Pasitos ligeros, de suela pequeña, corriendo de un punto a otro del piso encerado. No de un lugar lejano que puede confundirse. No a mi alrededor. Se reflejaban breves en el brillo del piso, como manchas opacas que cruzaban. La isla de demostración vibró levemente, el set de tacitas tintineó y una cuchara diminuta cayó al suelo con un sonido claro y limpio. No vi a nadie. Me quedé clavado en el centro del pasillo, con la respiración contenida de un niño al que le dicen que no se mueva. Vega llegó con la lámpara en alto. Sus pupilas parecían puntitos. Me señaló el monitor del CCTV que colgaba a un lado. La cámara del pasillo mostraba nuestra silueta, mi brazo extendido hacia la muñeca, y detrás de mí, por una fracción de segundo, una figura pequeña trazada en interferencia, apenas un contorno de vestido que cruzaba, como si la estática hubiese decidido jugar a la ropa. No hicimos chistes. No hicimos bromas. Él dijo guárdalas. Yo asentí. Empaqué las 4 del exhibidor, sellé la caja a medias abierta con cinta, coloqué todas las del lote sobre tarimas de plástico, y por un impulso antiguo, escribí en la tapa con plumón negro, no murder. Vega me alcanzó un sello rojo del almacén de mercancía dañada. Lo estampó sobre la cinta. Dijo bodega fría. Lo llevamos a una zona baja, junto al cuarto del compresor del aire acondicionado, donde el ruido constante del equipo te da una compañía que no te hace preguntas. La bitácora de esa noche quedó limpia. No reportamos nada. Anoté conteo verificado.
Lote 23, JL en resguardo por discrepancias de código. Al día siguiente, cambiaron la exhibición. Nadie preguntó por qué faltaban las muñecas. Semanas después, las cajas ya no estaban. El jefe de logística juró que las habían devuelto al proveedor con otras devoluciones. Busqué el folio de salida. No existía. Busqué en el sistema la remisión. Nada. Entraba y salía de los menús con esa torpeza que da el miedo que se niega. Llamé a Ciudad de México. Me dijeron que lote 23 JL no aparecía en catálogo. Me dijeron que quizá era 32 JL o 23 J. Revisé. No. Era 23 JL. Lo escribí tantas veces que hasta me parecía una broma tipográfica. Terminé ese año y muchos más trabajando de noche. Conté miles de cajas, sostuve miles de códigos bajo la luz mortecina. Aprendí a convivir con silencios y a distinguir el aire de antes del amanecer, ese que parece traer cosas que no son del día ni de la noche. A veces, cuando paso por una juguetería abierta, elijo quedarme del lado de los rompecabezas, lejos de las miradas de plástico brillante. Si algo me pregunta todavía desde entonces, es la certeza asfixiante de que lo que corre y se ríe en un pasillo a esa hora no lo hace para asustarte de golpe, sino para acostumbrarte a su presencia. Para ser contado como parte del inventario del lugar, una existencia más que revisar con el lector, un número que nunca coincide del todo. Y la muñeca de vestido rosa, cuando la recuerdo, no la veo parada ni en una postura imposible, sino escalando torpemente el borde del mueble, como si la tienda entera fuese su casa y nosotros, con nuestras listas y sellos, los intrusos. Yo prefiero pensar que lote 23 JL se fue de regreso en algún camión, perdido entre electrodomésticos defectuosos y cajas rotas. Prefiero pensar eso, porque en noches largas, cuando el aire acondicionado suena igual que ese murmullo del monitor viejo, todavía juraría escuchar, a la altura de mis tobillos, pasitos que se apartan un segundo antes de que yo avance. Y cuando ocurren, me detengo, respiro, y repito con la misma voz con la que me lo dije aquella madrugada de junio, no es nada. Luego avanzo, sin mirar a los lados, dejando que la risa que llega por detrás del estante se quede donde nació, como una línea incompleta en el inventario que nadie, por fortuna, tendrá que cuadrar. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Silencio de celofán. No sé si la palabra maldito alcance para lo que guardamos esa temporada. Yo era auxiliar de inventarios en una bodega mayorista de Puebla, en 2009. El trabajo consistía en cuadrar códigos, cerrar lotes y dejar listos los pallets para la salida de madrugada. Nada digno de un relato, salvo que dentro de esas montañas de plástico y cartón había juguetes. Muñecas y peluches envueltos en celofán brillante que olían a tinta fresca y pegamento. El olor a nuevo se quedaba pegado a la ropa más que el polvo. Éramos 3 por turno. Marcábamos entrada a las 10 de la noche y la primera hora la pasábamos revisando etiquetas de importación y códigos SKU con la pistola de radiofrecuencia. El jefe nunca bajaba a esas horas, nomás hablábamos por radio si había diferencia entre el papel y lo que contábamos. La bodega tenía un zumbido propio, lámparas viejas, un ventilador industrial en el techo, el compresor del refrigerador de la tiendita de los choferes. Cuando apagaban la música de la zona de surtido, el silencio no era silencio, era otra cosa, un colchón de ruidos pequeños en el que uno aprendía a distinguir lo normal de lo que no. La primera noche que lo noté fue un martes. Yo estaba cerrando un pallet de muñecas de trapo con cara bordada, un producto barato que meses antes había roto ventas por el Día del Niño. Este lote venía retrasado. El proveedor había cambiado las cajas, eran más delgadas, con menos tinta, pero traían el mismo número.
Lo raro fue que, al acomodarlas, me pareció oír un golpecito suave, como cuando un objeto balancea y regresa a su posición. Volví a escuchar, tac, tac. Pensé en la tarima mal calzada, en el montacargas vibrando a lo lejos. Me agaché para verificar que la flecha estuviera tensa y el sonido desapareció. A medianoche hicimos el primer corte. Arturo, el más viejo del equipo, reportó por radio que el pasillo J tenía una caja abierta. Fui con la lámpara de mano. El pasillo J era el de temporales, ahí metían lo que no tenía ubicación permanente, diademas luminosas, pelotas con picos, patines de plástico. Y sí, había una caja rota, mal sellada desde origen. Dentro, muñecos pequeños de vinil, de esos que imitan bebés con ojos siempre húmedos. Algunos venían sin su bolsita. Levanté uno para revisar el lote y vi que la muñeca traía, en la espalda, un compartimento sin tornillo. No era de sonido. No debía serlo. La ficha técnica no lo mencionaba. Guardé todo y pedí tirro para cerrar. Fue entonces cuando escuché la risa. No fue carcajada ni clips de electrónica barata. Fue una risa como de alguien que suelta el aire por la nariz, breve y contenida. Pensé en Arturo haciéndome una broma, pero el pasillo estaba vacío. Volví a escucharla desde el payet de muñecas de trapo que había cerrado antes. Me acerqué. Entre las grietas de cartón se sentía frío, como si la mercancía hubiera estado en cámara. Pasé la mano y la yema de los dedos se me humedeció. Olía distinto, un perfume dulce, artificial, como talco vencido. No dije nada. En esos trabajos los rumores corren más rápido que un reporte de faltantes. Al día siguiente hicimos ajuste por merma, 4 piezas de la caja de vinil faltaban. Lo firmé yo. La cámara de la esquina no servía desde hacía semanas, el jefe decía que pronto la cambiarían, pero en bodega pronto significa cuando se nos caiga encima. El jueves empezó la parte que ya no supe explicar con inventario. Entré a la zona de juguetes para ubicar unos triciclos. Alcancé a ver una toalla azul, limpia, doblada, deslizarse por el pasillo y detenerse justo a mis botas. No teníamos toallas ahí. Las toallas siempre se quedaban en limpieza, atadas con una liga. Me agaché, la tomé, revisé las cámaras falsas que colgaban como espantapájaros y la regresé a donde creí que alguien la había olvidado, la malla metálica que daba al cuarto de mantenimiento. La dejé en la rejilla. Caminé 2 pasillos y escuché que algo blandito caía detrás de mí. La toalla estaba de nuevo a mis pies, ahora con 3 hilos sueltos en la orilla, como si alguien la hubiera jalado con fuerza. En un trabajo donde lo único vivo deberían ser los operadores, uno aprende a medir su miedo como mide el peso de una tarima. Lo metí en la bolsa del chaleco y seguí. Cada paso me pesaba como si el piso fuera alfombra húmeda. Volví al payet de muñecas de trapo. Se me ocurrió revisar si traían mecanismo oculto. Abrí una caja con el cúter. Saqué una. Tenía justa la cara bordada en hilo grueso, ojos negros, pestañas de puntos, boca roja. No traía dorso de pilas. Lo que sí traía era una costura doble, mal cerrada, zigzag irregular bajo el vestido. Pasé la uña y la puntada se separó. Sentí el contenido tensarse por dentro, como cuando el relleno es demasiado y la tela no da más. No abrí. No era mi trabajo abrir. Esa madrugada, Arturo me dijo por lo bajo que dejara el payet de muñecas al fondo, donde no molesten. Y que, de ser posible, anotara una incidencia cualquiera para que lo regresaran a proveedor. Su forma de decir esto huele mal. Antes de las 4, la bodega completa se quedó en silencio. Se apagó la música residual, el ventilador dejó de temblar, el compresor no arrancó. Un silencio tan plano que me escuché tragar. En ese llano se levantó una cancioncita que yo conocía del radio viejo de mi padre, una tonada infantil que aquí y allá ponen en cajitas musicales de feria.
La melodía venía desde arriba, al nivel de las tarimas más altas. Apunté la lámpara y vi movimiento, no en los pasillos, sino entre las bolsas de celofán dentro de una caja, una presión irregular, como si algo diera pataditas desde adentro. Al moverse, la bolsa hizo ruido de lluvia. Me acerqué con cuidado. La caja se arqueó hacia afuera y quedó inmóvil. Toqué. El cartón estaba frío y mojado. El tirro, recién puesto, tenía burbujas. Acerqué el oído. Se oían respiraciones, pequeñas y rítmicas, no una, sino varias, desacompasadas, como de niños cansados después de correr. En el plástico apareció una marca redonda, el contorno perfecto de una boca abierta contra el celofán, y se repitió a un lado y a otro, como si varios intentaran chupar aire del mismo film. No grité. No corrí. Cerré la lámpara, me quedé a oscuras detrás de la caja y conté hasta 30 apretando el cúter con los dedos. Cuando prendí la luz, el plástico estaba liso y mate. La caja pesaba como antes. Llevé la incidencia al sistema, cajas húmedas, probable fuga de techo. No llovía. La siguiente semana aceptamos una devolución masiva de peluches. Eran figuras rollizas, colores chillones, ojos bordados. Venían de varias tiendas, Huauchinango, Tehuacán, Atlixco. Los reportes hablaban de olor fuerte, manchas al día siguiente, clientes que regresaron pieza por incomodidad. Al verlos juntos, apilados, parecían una audiencia que aguardaba instrucciones. Los moví con el montacargas y me di cuenta de que todos, absolutamente todos, estaban orientados hacia el mismo punto, el payet de muñecas de trapo que Arturo quería que escondiéramos. A las 3 de la mañana, cuando la bodega se queda sin visitas, me decidí. Abrí una de las muñecas. Corté la doble costura por dentro del vestido. La tela cedió con un crujido filoso y salió un puñado de relleno gris, más pesado de lo normal. Entre las fibras había pedacitos duros. Primero pensé en arena de gato. Luego distinguí cascaritas del tamaño de una uña, curvas, traslúcidas, con puntitos blancos a mitad. Eran uñas. Uñas diminutas, limadas, como recortes de uñas de un niño. Metí los dedos y saqué hilos más gruesos, lazos de cabello finísimo, elástico. Los ojos bordados de la muñeca, al jalar la costura, se hundieron 1 milímetro y luego volvieron a subir, como si los tiraran desde adentro. Los peluches, todos, se me quedaron viendo. No tengo otra forma de decirlo. Me miraron sin mover la cabeza, porque no podían, pero la alineación obediente con la que estaban colocados se cerró medio grado en mi dirección, como cuando una multitud ajusta el cuello para oír mejor. No fue imaginación. La pistola de radiofrecuencia empezó a parpadear sola, saltando de un código a otro sin que yo escaneara. En la pantalla se repetían 2 números, 16 y 24. No correspondían a nada de nuestro catálogo. Pensé en la última tanda de devoluciones, en los comentarios que nos dejaban los encargados en las hojas, escuchan pasos, baja la temperatura en la noche, juguete llora sin pilas. Pensé en la tonada de cajita musical, en las bocas contra el celofán. La toalla azul, ahora húmeda, volvió a caer a mis pies desde ningún lugar visible. Al levantarla, vi un hilo de agua correr por el piso y meterse por debajo del payet de muñecas. El agua formó un charco ovalado con un borde perfecto. No era agua clara. Olía a talco, a colonia barata, a cuarto donde se ha cambiado un niño. No sé por qué volteé al reloj checador. Eran las 3:33. Siempre había escuchado que esa hora hace cosas. Yo no creo en horas, creo en inventario. Pero esa noche, el tiempo se me puso encima como si alguien me tapara la cara con la toalla. Caminé hacia la salida de emergencia. El barandal de metal sudaba. A cada paso, el pasillo parecía hacerse más largo. La cancioncita volvió,
ahora más lenta, descompuesta, y algo terminó de romperse cuando sentí la tela rozarme la espinilla, no la toalla, otra cosa, la orilla de un vestido. No corrí. Me detuve junto a una columna y respiré en seco como cuando se te atora el polvo. Dije el nombre del jefe en voz baja por la radio. Nadie contestó. Apretando el botón, escuché interferencias y, detrás de ellas, susurros de niños que intentaban decir palabras demasiado grandes para su boca. No las completaban. Era como oír intentos. Me acordé de los números en la pistola, 16 y 24. A la mañana siguiente, en la oficina, abrí el sistema de devoluciones y busqué esos números en comentarios. No correspondían con nada de nuestro inventario, pero sí con 2 fechas de recepción de mercancía en tiendas distintas. El mismo día, ambas reportaron a una mujer que dejó un donativo para niños del DIF, una caja sin remitente con lazos azules y olor a colonia. El chofer de una de esas tiendas la describió alta, con un rebozo donde parecía cargar algo que nunca bajó de la camioneta. Nadie la volvió a ver. Regresé a la bodega antes de mi turno. Arturo no estaba. Me dijeron que había pedido el cambio a farmacia. El payet de muñeca seguía ahí, intacto, y los peluches habían sido reubicados por comodidad. Me quedé solo un minuto frente a las cajas. La toalla azul, ya seca, estaba colgada en la malla. En una orilla, bordado con hilo blanco, tenía un nombre diminuto, repetido 2 veces, torcido, como escrito por una mano que aún aprende, Luz. Quise racionalizarlo, lotes defectuosos, textiles con contaminación, sugestión. Tomé una muñeca, la última, la que había abierto. Decidí llevarla a control de calidad, levantar reporte, anexar foto, escribir posible relleno contaminado con fibra no especificada. No la llevé. La devolví a su caja sin mirarla. El cartón estaba tibio, como si la hubieran tenido contra el pecho. Desde entonces, en cada bodega donde trabajo busco primero los pasillos de juguetes. No les temo a las herramientas, ni a los químicos, ni a las cajas de 40 kilos. Me inquieta el celofán que brilla sin luz y el olor a colonia infantil en los lugares cerrados. Cuando alguien me pregunta por qué ya no me quedo solo a cerrar, digo que lo marca la política de la empresa. Nunca cuento que aprendí a oír cómo respiran cosas que no deberían respirar. Si algún día compra una muñeca de trapo barata y nota que el bordado de los ojos está tensado de más, que la costura del vestido es doble sin razón, que la tela se siente húmeda aunque la caja esté intacta, devuélvala sin abrir. No entregue donativos sin nombre. No reciba paquetes con lazos azules sin sello. Y si se le resbala una toalla azul desde un estante en una tienda donde nadie usa toallas, no la levante. No me crea a mí. Créele al silencio cuando le cambie la respiración. Yo ya lo escuché, y fue lo único verdadero de toda esa mercancía. Ojos pintados. No pretendo convencer a nadie, solo necesito soltar esto como se suelta un hilo que se quedó atorado en un clavo. Durante años conté esta historia a pedazos, en foros viejos y comentarios perdidos, hasta que escuché tu canal y me animé a escribirla completa. No es algo que siga pasando, por suerte, pero me acompañó lo suficiente como para entender que algunos objetos aprenden de nosotros más de lo que uno quisiese. Ocurrió en 2004, en Culiacán, en la colonia Guadalupe. Yo tenía 7 años y todo se veía grande, incluso el pasillo de 5 losetas entre la sala y el baño. El juguete llegó un sábado. Mi mamá cosía uniformes escolares en casa y una clienta que vendía ropa usada le pagó con cosas además de efectivo, una bolsa con botones, una caja de lata y, envuelto en papel periódico, un muñeco de ventrílocuo. La madera estaba gastada en los codos, el traje le quedaba corto, asomando las muñecas de pasta color piel, la mandíbula se articulaba con un cordel oculto en la nuca.
Le habían pintado una sonrisa rígida y unos ojos de vidrio que parecían moverse si uno no parpadeaba. Olía a naftalina y a algo húmedo, como cajón cerrado por años. Lo primero que hice, claro, fue sentarlo en la silla tubular de la cocina, frente a mí. Era pesado y duro, no como mis otros juguetes. Le acomodé el mentón para que mirara hacia la mesa, el movimiento de la mandíbula chirrió. No sé en qué momento le puse nombre, pero para mí se volvió Leo, por no quedarme sin palabra cuando lo llamara. Tenía esa edad en la que uno confunde el cuidado con la obediencia, lo peinaba con mis dedos, lo dormía envuelto en un trapo y lo sentaba a mirar las caricaturas. Creo que, más que jugar, yo lo vigilaba. La primera rareza fue simple y no debió significar nada. Salimos al mercado a comprar hilos, dejé a Leo sentado en la silla de la cocina. Al volver, mi mamá empujó la puerta del baño y ésta no cedió. Del otro lado, el seguro estaba puesto. Eso no ocurría, en mi casa los seguros eran para la noche. Buscó el manojo de llaves del armario, esas que siempre están frías, y forzó un poco. Cuando la chapa cedió, el baño estaba en silencio y el espejo con gotitas de vapor, aunque nadie había prendido el agua. Leo estaba ahí, sobre el lavabo. No me corresponde inventar la razón por la que un muñeco de madera aparece detrás de una puerta cerrada, pero puedo decir lo que vi, la mandíbula un poco caída, como a punto de pronunciar una sílaba, y un mechón de mi cabello pegado a su chaleco, enredado en el broche de la espalda. Aquella noche, mi mamá dijo que no volviera a cerrar nada con seguro si estaba sola. Lo dijo con voz tranquila, como quien da una instrucción de cocina. Yo me dormí intentando no pensar, pero los ojos pintados de Leo seguían conmigo aún con la luz apagada. La casa, como todas, hacía sus ruidos. El refrigerador respiraba, el tinaco golpeaba cuando se vaciaba. A la mitad de la madrugada me despertó otro sonido, el rodar de algo pequeño sobre el mosaico. Un yoyo viejo, de esos transparentes, salió desde el pasillo y se detuvo contra la base de mi cama. No escuché pasos, solo ese plástico rozando la cerámica. La luna, más que la calle, entraba por la cortina y con esa luz fría vi a Leo sentado en mi buró, mirando al espejo. En el reflejo, sus ojos parecían enfocados en mí. Me levanté con la torpeza de un miedo nuevo. Lo devolví a mi lado, boca arriba, el cordel hacia afuera, como si así lo apagara. Me acomodé y, al jalar la sábana, lo vi girar la cabeza por sí solo, apenas lo necesario para enfrentarme. La mandíbula bajó un poco, la sonrisa no era sonrisa. No sé cómo describirlo sin sonar exagerado. El gesto, aunque pintado, se sentía tenso, distinto a la tarde. Grité sin palabras. Mi papá encendió la luz. El muñeco, inmóvil, me devolvía la boca abierta. Es posible que haya sido mi imaginación. Es posible que la pintura siempre hubiese tenido esa curva hacia abajo y que yo la notara apenas entonces. Es posible. Pero el olor a naftalina era más fuerte, más agrio, como si lo hubieran sacado de un baúl enterrado. Durante el día, mi mamá lo guardó en el cuarto chico que teníamos al lado del baño, un hediondo de plásticos apilados, cajas de productos de limpieza y recipientes sin tapa. No dijo que estaba castigado, prefirió llamarlo guardado. Ese sábado me dediqué a mis otros juguetes, como si me hubiera acordado de ellos por fin. Sin embargo, desde el pasillo se escucharon los golpes. 3 golpes secos, luego 2, luego 1. No eran constantes, eran caprichosos. Pensé que había un gato o que el bote grande de detergente se había ladeado. Mi mamá se asomó por la puerta de mi cuarto y luego miró hacia el fondo del pasillo. No dijo nada. Solo entró por mí, me llevó a la sala, subió el volumen de la televisión hasta un punto incómodo y me pidió que buscara un canal específico, una competencia de canto. Me entretuve con las voces desafinadas, con la luz del televisor cegando las esquinas, y no escuché más. Cuando la tele bajó de volumen, mi mamá ya estaba sentada a mi lado.
Nunca me dijo qué hizo ni si abrió el cuarto chico. Yo tampoco pregunté. Los días siguientes el muñeco dejó de estar a la vista. La casa volvió a sus ruidos, pero con añadidos. Una noche, la máquina de coser se prendió sin andar, solo la luz del pilotito naranja. Otra, el grifo de la tarja quedó goteando como si alguien lo hubiera tocado a medias. Varias veces, el yoyo transparentó su camino por el pasillo como si alguien lo empujara suave. En cada episodio testigo, Leo aparecía en mi sueño, como si se hubiera quedado adherido a mis párpados. Mi papá, que no era supersticioso, propuso una prueba: dejar una cámara vieja de video grabando la puerta del cuarto chico un par de horas, justo después de comer, cuando la casa queda con ese sopor de mediodía. La colocó en la repisa enfrente. Yo sabía que no debía mirar a la lente para no llamar nada. Cuando rebobinamos, el tracking llenó de nieve la imagen. Vimos la puerta quieta, el haz de luz cortado por el borde de la cortina, y nada. Pero, si uno retrocedía y avanzaba con pausas, aparecía un cuadro donde la puerta parecía estar 1 milímetro más entreabierta, y luego otro donde nada cambiaba, y luego uno donde se veía una sombra triangular en el borde inferior, a la altura del piso. «Es el trapeador recargado», dijo mi papá. Yo asentí. Aún así, esa noche soñé con la mandíbula moviéndose a saltitos, como cuando uno aprieta un botón con los dedos húmedos. La madrugada del apagón llegó con lluvia. En Culiacán llueve como si abrieran un telón de agua que cae sin preguntar. La luz se fue y los sonidos se volvieron más grandes. El viento hizo vibrar el mosquitero, el tinaco crujió y el pasillo, sin lámparas, se volvió una boca larga. Mi mamá decidió abrir la puerta del cuarto chico para revisar que no entrara agua. Yo me quedé en la sala con una veladora que chorreaba cera como lágrimas espesas. Cuesta contar esto sin adornos. Escuché algo arrastrarse en las losetas, no un paso, sino un peso seco. Caminé en puntas hasta asomarme al pasillo. La veladora dibujó figuras en la humedad. En el quicio del cuarto chico había un charco nuevo y un rastro como de aserrín desmigajado, pegado al agua. Uno de los zapatos de Leo, de esos que parecen de charol, estaba de lado, a la mitad del pasillo. El muñeco, sentado con la espalda contra la pared, me miraba de reojo, la mandíbula escorada, el cordel de la nuca mojado y extendido como una vena tendida hasta el charco. La veladora hizo un ruido de aceite al entrarle una gota de lluvia, la llama saltó y se apagó. No sé cuánto duró la oscuridad, pero sí recuerdo que mi lengua sabía a metal. Cuando la luz volvió horas después y el agua se salió por el desagüe, mi mamá me dijo que no me preocupara, que había tirado el muñeco a la basura, que se lo llevó el camión que pasa antes del amanecer. Lo dijo como quien informa que pagó una cuenta. No la contradije. También dijo, con una calma rigurosa, que si escuchaba algo en la noche no me levantara, que a veces los muebles se ajustan con la humedad. Nunca volvió a aparecer Leo. No hubo más yoyos rodando ni golpes a la puerta. Pasó el tiempo, la casa se pintó, yo crecí, y esa etapa se quedó como un álbum que no queremos abrir porque cada foto pesa más que un ladrillo. Años después, cuando ya tenía 13, hice limpieza de mis cosas en el mismo cuarto. En el fondo de una mochila vieja, de esas que huelen a escolaridad y polvo, encontré un alambre delgado, de acero, con un pequeño gancho al final. Me tardé unos segundos en reconocerlo. Era igual al que tenía la mandíbula de Leo por dentro, el que se enganchaba a una argolla para abrir y cerrar la boca. No tenía por qué estar ahí. No había razón para que faltara de su lugar. He pensado que quizá lo que había en ese muñeco no era una cosa con nombre, sino una suma de cosas pequeñas, una casa con habitaciones estrechas, una madre agotada haciendo lo posible, una niña que se negaba a quedarse sola, una pieza de madera que daba pretextos a todos esos vacíos para pronunciarse. He pensado también que los objetos, a veces, aprenden nuestros hábitos y los repiten sin nosotros. No sé. Solo sé que, cuando en la madrugada se suelta un golpe seco en la cocina o alguna botella tiembla con la vibración de un camión,
mi cuerpo se prepara para la mandíbula ajena en el borde de mi cama. Me pasa poco, cada vez menos. Aún así, evito los espejos cuando hay luna. No guardé fotos. No quise tenerlo en ninguna parte. Me han dicho que la memoria inventa para llenar huecos. Puede ser. Yo no sostengo más que la sensación exacta de madera fría en las manos, del cordel húmedo entre los dedos, del aserrín pegado al agua dibujando un camino. Y, sobre todo, sostengo esos ojos pintados que parecían acomodarse solo si uno tardaba demasiado en parpadear. A veces pienso que eso aprendieron de mí, convertirme en espectadora de mi propia casa, quedarme quieta, observar, esperar el mínimo movimiento, el milímetro de cambio en la puerta. Y ahí estoy, todavía, con la veladora en la mano que gotea cera como si llorara por mí, fingiendo que la luz es suficiente para no ver cómo un juguete aprende a cruzar un pasillo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.